Muy buenas tardes. En estos días fríos y con la amenaza del ciclón que se acerca a nuestras costas, les damos un caluroso saludo, Fausto Amador Arrieta, Mimi Prado, en un programa más de los miércoles de alto voltaje, en 89.1 CRC Radio. El programa de hoy es sobre Inglaterra, sobre la Unión Europea, cómo se está jugando la paz y el equilibrio geopolítico en el mundo, con claras, ¿por qué tocamos estos temas? Porque hay claras consecuencias para nuestros países en el campo económico, en el campo social y en el político. Y el día de hoy, en esta semana, se están llevando adelante, para que vean la importancia de lo que está pasando en Europa, se está llevando la cumbre de los 67, la OTAN, que se reúne para crear un nuevo concepto de su estrategia para los próximos 10 años, Unión Europea y los BRICS. O sea, es una semana en que además vamos a ver las tendencias polarizadoras más grandes en esta parte del mundo. Y dentro de esto, debemos empezar, y así lo va a hacer Fausto, con Inglaterra y con Boris Johnson. Boris Johnson, que en medio de esto pareciera que amenaza con un conflicto más, una vez más, a un paso de ser destituido, aumenta la presión sobre la guerra en Ucrania, de esa manera distrae, no se le destituye, porque la gente no cambia de caballo a medio río, pero de nuevo va a ser destituido, 41 votos de su propio partido para lograrlo, y saca un conejo de nuevo de la sombrera, y se enfrenta a toda Europa diciendo que va a alterar el tratado del Brexit con Irlanda del Norte. Fausto, no sé si te va a parecer exagerado de mi parte, pero cuando pasó esto, dije cómo me recuerda a Boris Johnson, su accionar político, al de nuestro vecino del norte, a Daniel Ortega, que ya cuando uno espera que hizo lo que más podía hacer, siempre aparece con un más allá. Claro que hay que guardar las distancias de tamaño, de incidencia política y de sofisticación, pero es ese político o que tiene la actitud de la zorra, que sabe cómo escabullirse siempre, o ese mago que saca un conejo del sombrero cuando ya sacó flores, sacó trapos, etc. Boris Johnson de nuevo conflictúa la Unión Europea y de nuevo prepara posiciones más fuertes en relación a Ucrania. Todo para mantenerse en el poder en Inglaterra. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Bien decís vos, Boris Johnson tiene lo que se llama inteligencia de ratón. Es decir, no es un cerebro muy grande, pero es capaz de salir y escapar y meterse en un hueco. El cerebro grande lo tiene, Fausto, es que no lo ponen las grandes cosas. Es un tipo con una formación académica impresionante, habla un montón de idiomas y tiene un IQ superior, pero sus metas son pequeñas, son, como decís, cabecita de ratón en política. Es complejo y no voy a discutirte, porque creo que se nos iría todo el programa discutiendo sobre el nivel intelectual o el cociente intelectual de Boris Johnson. Lo que sí te voy a decir es que no, tampoco voy a compararlo con Ortega, se nos iría todo el programa. Pero básicamente te puedo decir que Boris Johnson y las políticas que ha tenido han partido de base social, de entender cierto tipo de descontentos sociales y de situaciones sociales y adaptarse a ellas. No es solamente algo que se saca del sombrero y no se sabe de dónde, no, no. El tipo tiene cierta base social. Por eso hay que arrancar de qué es lo que lo hizo grande. Lo hizo grande el Brexit. Lo hizo grande cuando logró detectar junto con otros, no es que lo descubriera él, tremendos malestares sociales que se habían producido sobre todo a partir de 2008, a partir de la crisis económica,
que se había producido un enorme malestar contra la población migrante en Inglaterra, en el Reino Unido, y también contra las regulaciones a las que se tenía que someter el Reino Unido de parte de la Unión Europea. Y entonces él captó eso y a partir de eso se montó en esa ola, y esa ola fue la que lo llevó a triunfar y a hacerse primer ministro. Y entonces nosotros tenemos que ver que logró triunfar con el Brexit y logró una victoria electoral para el partido conservador como no se había visto nunca. Le arrebató bastiones, lo que le llamaron la muralla roja del Labour Party, del laborismo, se lo arrancó y logró llegar a ser primer ministro. Pero claro, cuando él llega a ser primer ministro, está comenzando el Brexit. Yo te voy a decir que vos sos una mujer de teatro, ¿verdad? Y seguro, no sé cuántas veces habrás dicho en el tablado la famosa frase de Antígona, ¿verdad? De Sófocles, que hace que uno de sus personajes diga que aquellos que han perdido el favor de los dioses y que los dioses quieren destruir, lo primero que hacen los dioses es volverlos locos. Y luego ellos se destruyen solos. Eso es lo que ocurrió con Inglaterra, se volvió loca y se tiró, claro, ganó con muy poco margen, y ya hemos discutido anteriormente sobre ese tema, no vamos a regresar, pero se puede decir que el Brexit en Inglaterra fue el peor autocastigo que se haya puesto en la vida. El Brexit está siendo un desastre que no tiene nombre, con un impacto perjudicial en la economía, en la sociedad, en las relaciones sociales, en el empleo, en la inflación, en los niveles de vida de la gente. La Organización de Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, dice que el Reino Unido solo puede compararse el año que viene con la economía de Rusia. El John Springford, del Centro de la Reforma Europea, lo comparó a Inglaterra con otros 22 países, porque dicen, bueno, es que no fue el Brexit, fue la pandemia. Porque en efecto, el Brexit comenzó ya a implementarse el 31 de enero de 2020 y ¡pum!, llegó la pandemia. Entonces dicen, bueno, no fue el Brexit. Entonces, el Centro de la Reforma Europea lo comparó con otros 22 países desarrollados a los que también le había caído la pandemia. El crecimiento del Reino Unido ha sido 5% inferior. La inversión en Inglaterra, 13% inferior. El comercio de bienes, 14% inferior. El comercio de servicios, 8% inferior. Es decir, realmente el Brexit... La banca, las finanzas, el sistema financiero, que europeos... Por supuesto, las exportaciones a la Unión Europea se hundieron, Mimi, un 45%. Y las importaciones un 32%. Y efectivamente, y después los impactos en Inglaterra son brutales, porque si se compara con el resto de Europa, que también entra en crisis, no tiene nombre. La inflación va a alcanzar el 11% en octubre. Las facturas de electricidad ya subieron un 54%, y la autoridad reguladora anunció que en octubre subirán otro 42%. Para un hogar medio, eso supone que aumentó la energía el doble del precio en un año. Y la media que se paga en los hogares en estos momentos es de 240,000 colones al año. Lo pasean colones para no decir libras o euros. La pobreza en Inglaterra está en un 18%. 2/3 de ellos en extrema pobreza. Estamos hablando de entre 13 y 14 millones de personas en pobreza, 8 millones en extrema pobreza. La economía británica no se ha derrumbado, pero ha sido una cosa impactante, ¿verdad? Porque obviamente todo el comercio significa costos adicionales, rellenar declaraciones, registrarse en el IVA, obtener certificados sanitarios y fitosanitarios, lo que significa tiempo, dinero
hace que las exportaciones inglesas sean más costosas. Pero lo fundamental es que estas dificultades redundan en la competitividad sobre todo de las pymes, y entonces tiene un impacto social muchísimo más grande, porque las grandes compañías tienen dinero para hacer todos esos papeleos. Para las pymes, el margen de utilidad, que ya es pequeño, se lo llevan a cero, y muchas han dejado simplemente de exportar. Antes las pymes compartían el transporte, ahora ya no lo pueden compartir, porque basta que una de ellas haya hecho mal a las declaraciones y todo el transporte queda paralizado en las fronteras. Hasta este momento se dice que se han elevado hasta el 20% de los costos solamente en trámites, y eso hace que la menor error en la fórmula de exportación de una pyme hace que todas queden detenidas. Entonces, en esa situación, nosotros vemos que ha entrado en varias crisis, en serias crisis. Desde el punto de vista, no sé si comenzar aquí con el tema nacional o hacerlo más tarde, pero digamos que desde el punto de vista social, la situación se ha agravado. Yo pasaría al aspecto político, porque yo creo que hay un elemento que no se nos puede olvidar, es cómo ha manejado la pandemia Boris Johnson. Los escándalos, si no lo decimos ahora, creo que se nos puede pasar por alto, porque son tantas cosas. Bueno, es parte de por qué lo quieren destituir, ¿verdad? Y por qué 41 miembros de su La partido. crisis más reciente, la crisis desde el punto de vista político, tiene que ver mucho con que mientras a todo mundo estaba obligado a quedarse en su casa, y en algún momento hubo prohibición de no más de 2 personas reunidas afuera. Él estaba en fiestas, con licores, con amigos, hasta madrugada, en Francachela. 15 fiestas. Y en una de ellas tuvo el descaro de decir, es que no me habían dicho que estaba prohibido, yo no sabía. ¿Has de creer? Sí, sí, ¿A no, qué dijo eso? es capaz de cualquier cosa, por eso. No, dijo, y es más, nadie le puede probar que él sabía que estaba prohibido, y entonces el principio de inocencia juega a su favor, y se levantó una investigación para saber si realmente sabía o no sabía que estaba prohibido. Esa investigación está en curso. Se supone que si mintió al Parlamento diciendo que no sabía y se prueba que sabía, eso ya es causa criminal. Pero bueno, para decirte cómo están las cosas. Pero además de eso, ha habido 2 elecciones recientes que muestran un poquito cómo funciona el gobierno de Johnson. El jueves 23 de junio hubo elecciones parlamentarias anticipadas en 2 lugares, uno en el norte, en Wakefield, en Yorkshire, al norte de Inglaterra, en una zona obrera, industrial, y otra en Tiverton, Honington, en Devon, que le llaman, al sur de Inglaterra, al sureste, a la derecha. Estas elecciones fueron desencadenadas, y esto te muestra un poquito cómo el ambiente ese de cloaca, por 2 abandonos prematuros y vergonzosos de representantes electos. El primero fue el diputado Imran Ahmad Khan. Tuvo que dimitir después de ser condenado a prisión por agredir sexualmente a un muchacho. En estos momentos se ha tenido que confesar que el tipo dirigía nada menos que la comisión del Parlamento que está viendo el problema del abuso sexual en la familia y en la infancia. ¿Te puedes imaginar? El otro lugar, en Tiverton y Honington, fue el diputado Neil Parish. A este
lo encontró una compañera del propio Partido Conservador viendo pornografía en el teléfono en medio de una de las sesiones del Parlamento. El tipo dice, me equivoqué, traté de meterme en una página de camiones y me salió esto. Pero resulta que al día siguiente lo encontró otra. Y entonces entre ellas se comunicaron y sintieron que era un deber acusarlo a la Comisión de Ética y el tipo tuvo que ceder. Entonces vinieron las elecciones en esos dos lugares. Esos dos lugares son lugares en los que barrió Johnson. Y en los dos lugares acaba de perder el Partido Conservador. En uno, en el norte, en Wakefield, perdió frente a los laboristas. En el sur, perdió frente a los liberales demócratas. Y se piensa que si hubiera elecciones, las posibilidades de triunfo de los laboristas no es muy grande porque su dirigente, Cameron, algo así que se llama, Infumable para los ingleses. Dicen que es tremendamente aburrido, ¿verdad? Y va a ser escoger entre el sueño y la pesadilla, dicen. Esa es la situación, pero una alianza entre los liberales y los otros puede significar la pérdida de los republicanos. Aún así, acaba de tener una derrota tremenda. Al día siguiente de esa derrota, nada menos que Oliver Dowden es el presidente del Partido Conservador, pero además es miembro del gabinete y es el jefe del gabinete de Johnson, así como el ministro de la presidencia aquí en Costa Rica. Renunció. Mira, la carta es una carta pequeña, pero dice, yo tengo que decir que hemos sido humillados y que este país no puede seguir siguiendo gobernado así y que Inglaterra merece ser gobernada mejor. Eso, te estoy hablando de que esto está ocurriendo la semana pasada. Y mientras tanto, ayer, no hace 10 días, ayer en la noche, se aprobó en el Parlamento, en la Cámara de los Comunes, se aprobó una ley propuesta por el gabinete de Johnson que rompe el protocolo de Irlanda. Sí, es una locura. Después podemos hablar lo que es. Así logra contener a los más conservadores, los anti-Europa, de su lado y quitar esos votos para no tener destitución. Pero ya convierte a Europa y a Inglaterra en una locura, ¿verdad? O sea, es como si un huracán entrara en este momento de nuevo en una Europa agotada por una guerra contra Ucrania, es decir, en problemas económicos de distribución de petróleo, con problemas de inflación, con problemas de que si esto sigue así, la hambruna se desencadena, la migración no la van a poder controlar, etcétera, etcétera, volver atrás a la discusión con Inglaterra sobre este tema. O sea, es como el peor escenario para el resto de Europa en este momento. Y para Johnson, el gobierno de los Estados Unidos le advirtió que no hiciera eso. Estoy hablando de noticias de ayer. El Departamento de Estado, la Pelosi, la presidenta la Nancy Pelosi, la presidenta del Senado de los Estados Unidos, le dijo, usted está dividiendo el frente contra Rusia. Y el tipo lo hace. Ahora, Mimi, uno dice, se sacó un conejo del sombrero. Y en efecto, se puede ver desde ese ángulo, pero la diferencia, por eso te decía, la diferencia de la astucia de él es que utiliza un tema realmente vivo. Sí, claro. Realmente vivo y contradictorio. Claro, porque pero el protocolo de Irlanda fue él el que lo propuso, el que lo empujó, cuando todo mundo le decía que era un absoluto disparate. Ahora bien, ¿cuál es el elemento social
y político que está detrás de esto. Es muy simple. Irlanda del Norte quedó prácticamente dentro de la Unión Europea. Porque como no hay ninguna frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, los bienes de Europa pasan a Irlanda del Norte y los bienes de Irlanda del Norte pasan sin ningún problema. Las reglas para producir y para comerciar y para todo tienen que adaptarse a la República de Irlanda y eso es a la Unión Europea. Entonces, prácticamente no hubo Brexit en Irlanda del Norte. Pero como Irlanda del Norte comercia con Inglaterra, los bienes que vienen de Inglaterra tienen que ser inspeccionados. Es una locura. Y los bienes que van de Irlanda del Norte a Inglaterra tienen que pasar inspección. ¿Dónde se hace esa inspección? En los puertos de Irlanda del Norte. Aquello Eso significa... es abarrotamientos, ya vimos fotos con anterioridad de las colas, de los camiones, de todo eso. Pero Europa, sabiendo de eso, en los últimos meses ha liberado de un montón de reglamentación en esos controles. Casi el 71%, ¿verdad? Porque claro, Irlanda estaba a punto de estallar precisamente por los problemas que le traía esto. Pero vamos la a ver, Unión Europea flexibilizó. Vamos a ver, aquí es una cosa doble, porque Irlanda del Norte no está teniendo problemas. En Irlanda del Norte más bien simplemente ha sustituido los bienes que antes recibía fácilmente de Inglaterra, los ha sustituido con bienes que vienen de la Unión Europea. Entonces, en Irlanda del Norte ha aumentado más bien el nivel de satisfacción ciudadana y la inflación en Irlanda del Norte es menor que la inflación en Inglaterra. Entonces el problema no es para Irlanda, el problema es para los unionistas, para aquellos que quieren seguir pegados a Inglaterra. Y también para las empresas inglesas que dicen, ya que tengo que llenar este montón de papeleo, simplemente estoy aumentando mis costos. Y el comercio que estoy teniendo con Irlanda del Norte no es tan importante, de forma que simplemente las pymes inglesas han dejado de exportar a Irlanda del Norte. Y las pymes de Irlanda del Norte también a Inglaterra. Lo que se está produciendo es una separación fáctica entre Irlanda del Norte y Inglaterra. En esas condiciones, que ha mejorado notablemente niveles de vida, etcétera, se producen las elecciones al Parlamento. Nada menos que el Sinn Féin. Y entonces el partido de la independencia de Irlanda, el Sinn Féin, que te quiero decir, la gente debe saber que el partido Sinn Féin es el mismo a los dos lados, ¿verdad? Es el mismo, no es otro partido. En la República de Irlanda es el partido Sinn Féin y en Irlanda del Norte es el Sinn Féin, es el mismo partido. Ese partido que está teóricamente destinado o comprometido a co-gobernar con el partido unionista, los unionistas no se han querido sentar a funcionar porque mientras no se resuelva el problema del protocolo de Irlanda del Norte. Ok, quedemos aquí, Fausto, porque tenemos que ir a un corte y regresamos con el tema de cómo ganó Sinn Féin las elecciones en Irlanda del Norte. De nuevo con ustedes, en la parte anterior habíamos quedado en el momento en que Fausto hacía referencia a que habían ganado las elecciones en Irlanda del Norte el partido Sinn Féin. Efectivamente, Mimi, por primera vez en 100 años, porque quiero decirte que este año se cumplen los 100 años de la separación, de la creación de
la separación de Irlanda del Norte, no de la independencia de la otra, porque fue un proceso tremendamente tormentoso. Y voy a volver al elemento ese del tormento, porque en Irlanda siempre ha habido, entre las fuerzas nacionalistas, siempre han estado divididas entre separarse totalmente o mantenerse, pero con autonomía de gobierno. Siempre ha habido esa dificultad. Por eso, entre 1920, que se corta, que se crea Irlanda del Norte, la República de Irlanda no se forma, siguen unidos, pero ya con gobierno propio, siguen unidos al Reino Unido. Pero bueno, el 5 de mayo, por primera vez en esos 100 años, el partido Sinn Féin, el partido representante ya del nacionalismo irlandés, gana las elecciones parlamentarias con 27 puestos en el Congreso, en el Parlamento de Irlanda. El Partido Unionista Democrático, que es el partido unionista, se llama porque quiere estar unido al Reino Unido. Ese partido no que quiere estar unido al otro, porque la gente dice partido unionista y creen que se quiere unir con Irlanda del Norte. No, estos son unidos pro-ingleses. Este es el partido clásico protestante, ¿verdad? Este partido consiguió 25 escaños. La diferencia es muy pequeña. Y uno dice, bueno, es un presagio de la independencia, de la separación, pero tenemos que tomar en cuenta que el Brexit, aunque todo Irlanda y todo mundo, incluso gente del propio Partido Unionista, estaba en contra de salirse de la Unión Europea, en la práctica no han sufrido realmente mucho. No mucho ha cambiado, de forma que esto no ha acentuado las tendencias separatistas, las tendencias de unificarse con Irlanda del Norte, en donde realmente, con la República de Irlanda, porque realmente siguen teniendo el mismo tipo de relaciones, se viaja como que fuéramos de aquí a Heredia, o sea, no hay ninguna diferencia. Y el comercio es el mismo, no tienen que hacer la más mínima declaración, etcétera. Adicionalmente, Sinn Féin ganó hablando no de la unión y de la separación de Inglaterra, sino de problemas sociales, de cuestiones relativas a un gobierno conservador que es muy poco sensible a los problemas sociales. Entonces ganó hablando de problemas de la vida diaria y por eso fue electo. Por eso fue que ganó las elecciones. Nosotros tenemos el partido, pero electa la candidata mujer. Sí, la candidata mujer, sí, que es bien interesante porque tanto en Escocia como en Irlanda son dos mujeres las que están dirigiendo a estos partidos. Nosotros, cuando vemos que ganó el Sinn Féin, con facilidad nos olvidamos que no son los únicos partidos que existen en Irlanda. Hay otro partido centrista, Alliance, que ganó con 17 escaños, que también es un triunfo histórico, y ese no se pronuncia ni a favor ni en contra de la independencia. Eso hace que la victoria del Sinn Féin no signifique exactamente que hay una mayoría para unificarse con Irlanda, con la República de Irlanda. De hecho, las encuestas dan solo el 35% a la gente que está por la reunificación. Y el Sinn Féin entonces quiere gobernar y gobernar bien. Quiere demostrar que sabe hacer mejor las cosas que el DUP. Pero para eso necesita gobernar, Mimi. Y no se forma gobierno, no se forma gobierno si el DUP no quiere. Y el DUP no quiere si no se elimina el protocolo. Ahora, si se eliminara el protocolo, esto no afectaría en absoluto directamente, bueno, de forma inmediata, no afectaría mucho. Lo que está diciendo Inglaterra es que va a crear dos vías, dice Inglaterra, una vía roja y una vía verde. En realidad está dándole poder a los ministros para que sean ellos los que pongan las restricciones. Por lo pronto no está amenazando
con crear una frontera entre las dos Irlandas. Entonces, lo único que está provocando eso es un choque, o sea, es reforzar a su base electoral y provocar una crisis con la Unión Europea, que ya le advirtió que eso no es posible. Adicionalmente, los Estados Unidos ayer declararon que eso violaba la ley internacional, porque los tratados son para cumplirse, ¿verdad? Y la separación y el protocolo de Irlanda del Norte tiene la categoría de un tratado internacional. Y la misma separación establece el famoso artículo 16, en donde cualquier diferendo debe ser resuelto por la Corte Europea. También ahí la ley está diciendo que Inglaterra no se va a someter a la Corte Europea. No quiere a la Corte Europea en sus territorios, ¿verdad? Y particularmente en los diferendos que tenga con relación a la Unión Europea. Que quiere una comisión mixta, no el Tribunal de Justicia Europeo. Pero bueno, eso no lo va a aceptar Europa porque además ya firmó y es con su tribunal con que dimiere todos los problemas al interno de la Unión Europea, e Irlanda del Norte es como si fuera parte de la Unión Europea. Entonces, dirime efectivamente así. Y hablando del tema de la separación, mira, en casi todos los periódicos se olvidan, o cuando narran, porque los periódicos tienen que ser escandalosos, tienen que decir el partido de la unificación con Inglaterra, el partido unionista, perdió. Sí, pero no es el DUP, el partido unionista, no es el único partido unionista. Hay otro partido que se llama Traditional Unionist Voice, partido de la unión tradicional, la extrema derecha del unionismo, la que está contra los acuerdos del Viernes Santo. Y esos tienen todavía varios votos, tienen 3, 4, 5 escaños. Y entonces los escaños totales de los unionistas, si se suman a estos, al TUV, siguen siendo mayores que los nacionalistas todavía en Irlanda del Norte. Por eso, con los nacionalistas unidos con el otro partido. ¿Perdón? Aún el Sinn Féin unido con el otro partido. ¿Con cuál? Aquí estamos hablando ya de 4 partidos. Sí, el Sinn Féin, el DUP. No, el DUP y la extrema derecha están aquí, pero el otro partido que es más de centro. La Alliance. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que los acuerdos del Viernes Santo es para que formen gobierno el DUP y el Sinn Féin. Es decir, el acuerdo es que formen gobierno juntos el partido que gana y el siguiente partido. Y prácticamente gobiernan con la misma fuerza. Para que se metiera en el gobierno la Alliance, tendría que Alliance crecer más que el Sinn Féin. Sí. O crecer más que de ser Alliance y unirse al Sinn Féin. Okay. Es que no tienen... Eso que Inglaterra definió en los acuerdos del Viernes Santo para lograr que el poder se repartiera entre católicos y protestantes, entre los que querían unirse a Inglaterra y los que querían unirse a Irlanda, para que el poder no lo tomara uno solo y eso creara conflictos, ha terminado siendo un problema muy serio a la hora de poner acuerdos, ¿verdad? Porque se llega a extremos como estos, o sea, en que habiendo perdido las elecciones no acepto formar gobierno y entonces no hay gobierno, porque me necesita. En realidad han funcionado bastante bien, Mimi. Los acuerdos del Viernes Santo fueron una medida salomónica bastante interesante y no fue una medida impuesta por Inglaterra. Fueron 2 grandes dirigentes, uno
protestante y el otro católico, que llegaron a un acuerdo inverosímil: gobernemos juntos, en vez de Bueno, estarnos peleando, gobernemos juntos. tal Y vez lo dije ha mal. estado funcionando bastante Sí, bien. tal Lo que vez, pasa es que cuando llegue el Brexit, cuando hay que ver que cuando esto se produce, Mimi, no pasa nada, porque tanto Inglaterra como Irlanda del Norte y la República de Irlanda, todos están dentro de la Unión Europea. Entonces ahí no hay conflicto. El conflicto se produce cuando surge el Brexit. Y no, eso de que no han podido formar gobierno ha sido a partir del Brexit. pero por eso decía, me expresé mal. En este momento, o sea, las circunstancias cambian. En este momento va a ser muy complejo seguir con esa regla hacia futuro. No es tan viable, ¿verdad? Sobre todo que además ya no son solo dos partidos, ya son 4 partidos y hacia futuro puede haber más partidos también o fortalecerse alguno de los 2 partidos que no están en los acuerdos del Viernes Santo. Pero bueno, eso Básica, complica. básicamente el tema en estos momentos es que con el protocolo, con el funcionamiento del protocolo, el DUP no se va a unir y no va a haber esa forma de gobierno. Y eso en este sentido está beneficiando enormemente al Sinn Féin, porque el Sinn Féin está teniendo las manos libres prácticamente para todas las iniciativas sociales que tiene, mientras que al no haber gobierno, los que están padeciendo son los empresarios de Irlanda del Norte. Te quiero decir que antes de las votaciones, los empresarios incluso ingleses que están en Irlanda del Norte, ayer, antes de las votaciones, llegó una carta de la Unión de Empresarios de Irlanda del Norte diciéndoles que por favor no hagan eso, que no apoyen eso. O sea, lo que están haciendo, la mejor forma de seguir debilitándose es no formando gobierno, porque está claro que están fortaleciendo enormemente el Sinn Féin. Lo que no está ocurriendo es que esto refuerce las tendencias hacia la unificación con la República de Irlanda, porque entonces resulta que Irlanda del Norte, si se unificara con la República de Irlanda, estaría en la Unión Europea, pero perdería los vínculos que tiene con Inglaterra. Entonces, de alguna manera, está teniendo el queque, está comiéndose el queque y teniendo el queque. Está en la mejor de las situaciones. A quien no le beneficia eso son a las fuerzas conservadoras, ¿verdad? Que se han ido debilitando. Ahora, Europa que está en este momento en un proceso en la reunión de OTAN, es muy claro, o sea, aumentan sus fuerzas militares, mantienen una posición muy dura en relación a Rusia, suavizan la posición de Estados Unidos, sobre todo el canciller, según leía en la prensa de anoche, el canciller alemán logra suavizar la posición en contra de China, ¿verdad? Y de ahí, es Europa y esa Bruselas, muy complicado, tiene ahora que resolver este tema con Inglaterra. Hay que ver que Inglaterra, antes de meterme a Europa, iría a otro lugar, que es a Escocia. Porque si bien en Irlanda el triunfo del Sinn Féin no significa necesariamente el crecimiento de la fuerza de independencia frente a Inglaterra, en Escocia sí. En Escocia sí. El año pasado, el Partido Nacional de Escocia logró 64 puestos. Junto con los verdes hacen mayoría absoluta y las encuestas le dan ya una gran ventaja. ¿Por qué? Porque el Brexit sí ha dañado de una forma violenta a Escocia. A diferencia de Irlanda del Norte, que quedó en el mejor de los mundos, en Escocia
más bien, más separada todavía geográficamente de la Unión Europea, ha sido violento el golpe. Y Y entonces aún antes del Brexit, o sea, ellos siempre se opusieron al Brexit. Y con el Brexit además empezó a tener voz la idea de la independencia de Escocia, de Inglaterra, ¿verdad? De salirse del Reino Unido. ¿Cómo están las encuestas al día de hoy? Hay que recordar que el primer referendo que se dio no fue por el Brexit. El primer referendo que se dio y se dio antes, mucho antes que el Brexit, fue el referendo por la independencia de Escocia. El referendo por la independencia de Escocia lo perdió. Cameron aceptó que se hiciera el referendo y lo perdió más o menos holgadamente, 54-40 y algo. Pero la situación ahora se está poniendo un poquito más color de hormiga, porque como te digo, en Escocia es tremendamente proeuropea, ganó el quedarse, y esta es la que más ha Adoran a los resistido los ingleses, efectos. precisamente. Entonces, para ellos, ya con las últimas elecciones en donde tiene mayoría absoluta y unidos a los verdes, que también son pro-europeos, juntos están teniendo 65, cerca del 70% de fuerza para separarse. O sea, es algo muy serio. Entonces ya Sturgeon, la muchacha esta, la señora, la gran dirigente del Partido Nacional escocés, ya hizo un mapa de ruta para celebrar un segundo referendo sobre la independencia de Escocia este octubre, Mimi. Entonces lo que viene es una lucha por la aprobación legal para organizarlo, y entonces esto, sin embargo, refuerza a Johnson, porque se convierte Johnson en la fuerza que detiene la separación de Escocia. Hasta el referéndum. O sea, esto Es le que da él puede evitar el pero si referéndum, no puede logra no vetar permitirlo. el referéndum, si no lo logra y pierde el referéndum, se va. Pero sí lo va a vetar, ¿verdad? Lo que va a aumentar las fuerzas de oposición en Escocia. Es Hay todo una un proceso. pérdida para Inglaterra a mediano y a largo plazo enorme, pero el juego de la coyuntura, por eso decía yo los conejos en el sombrero, el juego de coyuntura siempre lo maneja a su favor Johnson, ¿verdad? Debilitando y lo que pareciera induciendo a Inglaterra a una crisis cada vez mayor y mayor en el mediano plazo, ¿verdad? Efectivamente, lo que es la independencia de Escocia o el referendo sigue un largo proceso. Es un proceso en el que el gobierno se puede oponer, pero tiene recursos legales, y al final es la Cámara, y es la Cámara de los Lores la que termina decidiendo y dándole permiso para separarse. Es un calvario el que tiene que atravesar el Partido Nacional Escocés. Y vos me decís, si logra, es que si llega Johnson a octubre, es que es increíble, pero yo no lo veo llegando a octubre. Mira, yo decía eso desde hace un año y medio, no lo veo, y ahí está. Entonces, efectivamente, pero tampoco ha tenido las crisis políticas internas dentro de eso nunca lo ha tenido. Eso es nuevo. Que renuncie su ministro de gabinete, que comience, incluso se estaba pensando que varios ministros están por renunciar. Ya son cerca de 50 ya se aumentó, no pueden volverle a pedir a Johnson en estos momentos, porque así son las reglas del partido conservador. Tienen que esperarse un año para poder volver a pedir un voto de desconfianza, pero eso no significa que también eso no pueda cambiarse, porque está creciendo el número de diputados que están asombrados, sobre todo después de la pérdida tremenda,
porque están descubriendo que Johnson ya no es la máquina que era de votos para el partido Nos quedan conservador. 5 minutos, Fausto, y no tocamos Unión Europea. Bueno, no importa, porque siempre habrá tiempo para tocar Unión Europea, pero por lo Yo menos creo que, estar yo a creo, los Mimi, oyentes en lo que está pasando en este momento en la OTAN, ¿verdad? Y en claro, el claro. G7, es decir, y en los BRICS también. Sí, claro, lo que está ocurriendo en el mundo en estos momentos es que está siendo una especie de carnaval, le llamaría yo, de carnaval de internacionalismo, porque todas las fuerzas o todas las grandes organizaciones de carácter multilateral e internacional se están reuniendo. Las organizaciones bélicas, la OTAN, las organizaciones políticas, las organizaciones sociales, el G7 se acaba de reunir, los BRICS, Los los BRICS, países en vías de desarrollo están en estos momentos la en cumbre reunión. 67 también En está. Tijistán, exactamente, o sea, es una euforia de esto. Y el centro de todo esto está siendo la guerra que se está librando en Ucrania y la claridad, la cada vez mayor claridad de que es necesario resolverla pronto. Y mira, el hecho mismo, Y y aquí por de nuevo primera vuelvo a vez, ya Inglaterra, hablando en estas cumbres de lo que habíamos hecho en un programa, se puede venir una hambruna y una migración inimaginable. efectivamente, pero adicionalmente a eso, lo que está ocurriendo de forma directa es que ya están prácticamente, mira, mientras Johnson apareció como la fuerza negativa, llegó a decir exactamente lo mismo que Zelensky. No negociemos en estos momentos. Esa es la declaración más clara de que Rusia está logrando su cometido, de que están asustados. Porque mientras más dice, no negociemos ya, en estos momentos no, está diciendo en estos momentos estamos tremendamente débiles. Y el hecho de que digan en estos momentos no, es porque ya está claro que la única salida es una salida negociada. Y esa salida negociada, mientras más tiempo pasa, no es seguro que esté reforzándose las posiciones de Ucrania. Y entonces lo que estamos viendo acá es por primera vez un poquito lejos la luz al fondo del túnel de una salida negociada en Ucrania. Y perdón, y en estos tiempos también empezando a ver todas las falencias del imperio ruso, de la visión imperial rusa también. O sea, es así Bueno, como señalamos tanto que los rusos fueron empujados a esta guerra, nada les ha despertado más su hambre, ¿verdad?, de poder geopolítico que la misma guerra. Entonces, en realidad caeríamos un poquito demasiado rápido en la sensación en la sensación que quiere dar la propaganda occidental. Yo me detendría un poquito, no estaría tan seguro. Lo no, que sí te puedo decir, es con relación a Johnson, del que estábamos hablando, es que no terminamos de ver cómo sacaba los conejos. El último conejo que sacó es una barbarie, que es deportar a Ruanda a los inmigrantes sin papeles que están sí, en sí, por Dios. Inglaterra. ¿Cómo Y no habíamos hablado de eso? por Dios, eso, por por Dios, eso, por Dios. eso es una cosa que ya las Naciones Unidas dijeron que violaba los derechos humanos, ¿verdad? No, y Está además que va en creando contra campos de concentración en Ruanda. en Ruanda, sí. Es decir, bueno, ya tenemos que terminar, Fausto, porque ahora sí se nos agotó el tiempo. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana en un nuevo alto voltaje del día miércoles. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi.